Ahora sí, hermanos, la verdad no fue muy fácil escoger el tema porque en lo que se me ha permitido en lo que se me ha permitido cuando hemos enseñado ha sido un tema de un libro, ¿sí? De la carta a Tito, a Timoteo, ¿sí? Y era, vamos, que no, más sencillo ver porque era un hilo conductor en el sentido que sabía lo que venía antes, sabía lo que me tocaba en el sentido de los versículos, podía ver lo que seguía a futuro, pero de ser un tema libre, como lo hemos llamado, la verdad me costó bastante. Y bueno, espero que lo que el Señor ha puesto y lo que espero sea el Señor realmente, hermanos, estoy aprendiendo también a escucharle a Él, sea pues de bendición para la iglesia. Y que pues, y la confianza mía no es lo que yo puedo estudiar o la carga, sino que es la palabra del Señor y que estén atentos, hermanos, y que escudriñemos juntamente el mensaje pues de hoy, amén, y de todos los mensajes que el Señor permite. Bueno, para esta ocasión, vemos que el título que podía ponerle era enseñanza hoy es el carácter formado en los creyentes. El carácter formado en los creyentes. Hermanos, vemos en la palabra del Señor que Él nos dejó, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, ejemplos de sus siervos a seguir. Y dichos siervos, que vamos a ver algunos en esta mañana del Antiguo Testamento, son dignos de seguir no por ellos mismos, sino por el trato que dejaron en sus vidas con el Señor. ¿Sí? Estos hermanos, siervos del Señor del Antiguo Testamento, son ejemplo en qué? En cuanto a lo que Cristo se formó en ellos, en cuanto a lo que se dejaron trabajar. En esta ocasión solamente me voy a enfocar en el carácter de estos hermanos, enfocado, valga la redundancia, en el ejemplo. Estos hermanos, aunque no lo tocaré hoy, tuvieron sus luchas, también fallaron, también dudaron, también fueron expuestos a sus temores, pero en la mañana hoy solo quiero es enfatizar en el carácter que debemos de imitar de estos hermanos que Dios hizo en ellos, porque esa es la clave de la predicación. Imitar lo que veamos de lo que se dejaron tratar, ¿vale? Y esta transformación, este carácter tiene que ser transformado, por eso en el título le puse el carácter formado, o sea, hay algo que este carácter no es que ya lo tengamos, sino que es lo que el Señor va a ir moldeando. Ahora, hay varios versos en la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hablando de la renovación, de la transformación de nuestro ser, ¿sí? Quisiera leer algunos de ellos rápidamente. Romanos 12:2 dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso tiene un propósito. ¿Para qué? Para que comprobamos cuál es la voluntad buena de Dios, que es agradable y perfecta. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es un hecho. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. Estos versos los quiero traer a colación porque vemos que el Señor está tratando nuestra vida, nuestro carácter, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra mente, en fin, todas las áreas de nuestra vida, Dios las trata y las transforma. ¿Para qué? Para dar gloria a su nombre. ¿Para qué? Para que nosotros podamos reflejar a Cristo. Quisiera leer una definición del carácter. En un diccionario cualquiera puse, ¿qué es carácter? Es el rasgos, cualidades y comportamientos que definen la manera de ser, actuar y reaccionar de una persona. O sea que el carácter agrupa varias, digamos que áreas de nuestra vida. Entonces, rasgos, cualidades, comportamientos que nos definen en qué forma de actuar y reaccionar. Esta palabra viene del griego, del griego, no sé cómo se pronuncia, tengo la pronunciar, que significa marca o sello. O sea, esa palabra que aparece del carácter es marca o sello.
Entonces podemos decir que la definición que vimos anteriormente esta eh, significado de la palabra en el griego, que es como el original, es que el cristiano o el carácter cristiano es la huella digital de Cristo grabada en los creyentes. ¿Por qué? Porque son los rasgos de Cristo, las cualidades de Cristo, el comportamiento de Cristo en el cual nos debemos ¿qué? Mover y actuar, reaccionar. El día de hoy vamos a ver únicamente 4 siervos del Señor del Antiguo Testamento y si el Señor permite, de hoy en 8 días continuaremos con el Nuevo Testamento. Al pues estar meditando sobre este mensaje, el Señor trajo a mi corazón 4 personas del Antiguo Testamento que son Abraham, el rey David, Ruth y la reina Esther. Vamos a ver estos 4 caracteres transformados del Señor en estas 4 personas. En Abraham vamos a ver solamente 2. Bueno, en todos vamos a ver 2. Pero en Abraham nos vamos a enfocar en cuál? En la fe y en la obediencia. En David, ¿cuál? Un corazón arrepentido y dependencia de Dios. En Ruth, ¿qué? La fidelidad y la humildad. Y en Esther, la valentía y se me fue el segundo. Y la identidad, valentía e identidad en Esther. Hubo un pequeño cambio en la forma de ordenar la explicación de cada persona. Primero iba a empezar con Abraham, pero después de finalizar y meditar sobre el bosquejo que hacemos, Abraham va a ser el último y va a explicar el porqué de esta razón. Entonces iniciamos, hermanos, con el rey David. Un corazón que arrepentido y con dependencia de Dios. Vayamos a 1 Samuel, capítulo 13, verso 14. Primera Samuel, capítulo 13, verso 14. ¿Por qué quiero leer esto? Porque hay hermanos y siervos del Señor que los definen o uno se acuerda por cierta frase, digamos que lo hace ver, o sea, que alguien al escuchar la frase uno piensa en ese hermano. ¿Y en David cuál es? Un, eso, un hombre conforme al corazón del Señor. Uno lee esa frase y ¿quién se le viene a la mente? David. Y en ese verso que vamos a leer dice lo siguiente. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Leí el 13, perdón, ahora el 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has agradado lo que Jehová te mandó, guardado lo que Jehová mandó. O sea que Samuel aquí está confirmando que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y no fue una frase que salió de Samuel, fue algo que el Señor le dijo a Samuel que le dijera a Saúl. Voy a poner un contexto de la historia de David. Es muy famoso, pero pues a veces pecamos en pensar que todos debemos saberlo y no, es algo que también el Señor me cargó. Entonces, ¿quién era David? David era un hijo era el último hijo de 8 hermanos. Su papá se llamaba Isaí. Antes de David, el pueblo había pedido un rey al Señor porque ellos querían un rey, porque en ese momento todas las naciones tenían un rey. El único pueblo que no tenía rey era Israel porque el Señor lo tenía de forma diferente. Y el Señor le dijo, pues Samuel, si ellos quieren un rey, se lo voy a dar. Y salió Saúl. Saúl pues pega contra el Señor, no obedece al mandato, es desechado como acabamos de leer. Y el Señor manda a Samuel ¿a quién? A buscar esa persona conforme a su corazón a la casa de Isaí. Algo para aclarar acá. Cuando llega Samuel a la casa, le dice, bueno, vamos a cenar. Bueno, antes de cenar, quiero que me presente a sus hijos, porque de aquí saldrá el nuevo rey. Y curiosamente, el único que no estaba presente, ¿quién era? David.
¿Y dónde está David? Trabajando, guardando las ovejas de su padre. Pasa el primero, sabemos que Samuel se deja deslumbrar por lo grande, lo fuerte que era este hijo, no se me olvidó el nombre, y el Señor que le dice, no mire lo que mira el hombre, sino mire lo que yo miro que es el corazón, no la apariencia. Pasó el segundo, lo mismo, no, este no es, pasó el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Y Samuel dijo, pues, estos son todos sus hijos, porque si el Señor me mandó acá es porque de aquí tiene que salir. Y por allá se acordó que tenía otro por allá trabajando lejos y llamó a David. Y una vez que lo vio, Dios le confirmó que era él, lo unge como rey y vamos a seguir lo siguiente. Me voy a enfocar en el carácter de David en tres relatos de su vida. La clásica es David contra Goliat. La segunda es David contra, bueno, Saúl contra David, porque David no estaba contra Saúl. Y la tercera, Absalón, su hijo, contra él. Entonces la primera, David contra Goliat. Vamos a 1 Samuel 17, 30, 1 Samuel capítulo 17, versos 34. 1 Samuel 17, del 34 al 37. Ahora, en este verso vamos a ver por qué David estaba tan confiado en la victoria. Voy a poner contexto a la situación. Estaban los filisteos contra los israelitas, estaban en un campo, los filisteos tenían a un gigante en sus líneas, el cual se pasó al frente de ellos y empezó a burlarse y a provocar al ejército del Señor, como era tan grande. De hecho, la descripción que hace en el libro de Samuel de Gabriel es que era grandísimo, tenía una fuerza increíble, tenía una armadura que pesaba no sé cuánto, o sea, era un hombre gigante que físicamente era imposible de vencer. Y este gigante de Goliat se burla del ejército de Dios. Los tres hermanos de David estaban en ese contexto. David, donde estaba con su padre, y su padre le dice, bueno, David, ve donde tus hermanos, llévale esta comida. Va David, obedece a su padre, y cuando llega David, empieza a escuchar el rumor de Goliat, que hay un filisteo incircunciso que está burlando, y a David se le enciende ese corazón, y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que se burla del escuadrón? Y mire lo curioso, no dice se burla de Dios, sino se burla del escuadrón de Dios. Eso es un dato para tener en cuenta. No se burla de Dios, sino del escuadrón. Y mire cómo el corazón de David sirvió. ¿Por qué, hermanos? Porque David sabía que era el pueblo escogido de Dios. Y si se burlaban del pueblo de Dios, pues están burlando directamente de quién? De Dios. Menospreciaban que era Dios. Ya teniendo este contexto, entonces vamos a ver por qué David tenía ese coraje de ir a enfrentarlo. De hecho, él dijo, yo quiero enfrentarlo, o sea, yo quiero ir a defender a este pueblo de estas burlas y que este hombre sea callado. Entonces, Samuel 17, 34. David respondió, bueno, entonces Saúl se entera que David como que tiene esta ganas de ir a pelear y lo manda a llamar. Y le dice, no, David, ¿usted qué va a hacer allá? Usted es un niño al lado de este gigante, usted nunca ha peleado, ni armadura tiene. Y la respuesta de él, ¿cuál fue? Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo liberaba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Vemos ahí que carácter, decisión, voluntad de ir. ¿Y dónde estaba su confianza? ¿En que había derrotado leones y osos? Sí, porque lo nombra ahí. Pero no se queda ahí diciendo que los derroté yo. ¿Quién dijo? Jehová, el Señor, me ha librado del león y del oso. Y también, ¿qué va a hacer? Me va a liberar de ese filisteo.
Esto es para meditar, hermanos, en que David reconoce en su corazón que él no podía guardar el rebaño de su padre si Dios no había estado con él. Y en esa relación que David tuvo desde esa época, cuando cuidaba el rebaño de su papá, él empezó a conocer allí a Dios. No lo conoció en esa batalla. Él ya tenía un registro, y lo dice acá claramente, que él guardaba el rebaño, pero quien lo defendía realmente era Dios en él. Y ahora ya no va a guardar solo el rebaño, sino ha mandado para guardar a su ejército y enfrentar a este gigante, hermanos. Si nosotros vemos, este gigante, o sea, era temible. De hecho, no había un hombre en la fila del rey Saúl que quisiera enfrentarlo. Todos tuvieron temor de él cuando se presentaba. Entonces es algo también para tener en cuenta. A veces voy a hablar en primera persona. Veo muy por encima la historia, leo muy rápido y no, a veces se me pasan detalles, pero en esta ocasión yo decía, Señor, claro, yo ya sé el final, ya sé que David lo va a vencer, tal, pero pongámonos en este momento que aquí estuviera el gigante y que yo fuera David. Decía, ¿será que mi confianza hubiera estado tan plena? La respuesta está, depende de mi relación y conocimiento que tenga de Dios. David lo conocía muy bien. David no se defendía por sí solo. David sabía que su fortaleza venía de qué? Del Señor de los ejércitos. Vayamos en ese mismo capítulo 17 al verso 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy el cuerpo a los filisteos, y a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Mire que David no dijo, sabrá que yo soy David. ¿Sabrán que quién? Que hay Dios en Israel. O sea que la ofensa de David no la tomó personal hacia él como israelita, sino hacia su Dios mismo. Y dice, Él te entregará. O sea, miren que él no está dudando de lo que va a pasar. Él tenía la convicción de lo que iba a pasar antes de que pasara. ¿Esto qué se llama también? Fe. Confiaba en aquel que haya puesto su vida en él. Y ya sabemos que qué pasa, saca una onda, le pega en la frente y al final le corta la cabeza tal como lo dijo. Y todo el mundo tuvo temor. Los filisteos, ni uno se atrevió a alzar más la mano y se fueron en retirada. ¿Qué vemos aquí entonces, hermanos, en el carácter de David? La confianza que tiene en el Señor. Pero para tener esa confianza hay que tener ¿qué? Conocimiento. Hay que tener un relacionamiento. Ahorita pues que mi esposa está embarazada y pues el bebé está en camino, yo decía, ¿por qué el bebé va a confiar en Ivonne y en mí? Principalmente por la relación que vamos a tener con él. ¿De qué? De cuidarlo, de alimentarlo, de limpiarlo, de amar. Y eso es lo mismo que quiere Dios con nosotros. Así como David. ¿David tenía algo especial? No. Lo especial de David, ¿quién era? Dios mismo. Pero David era un muchacho común y corriente que amaba al Señor. ¿Y esto para qué es, hermanos? Porque si David pudo vencer a ese Goliat, nosotros también. Porque hemos creído en el mismo Dios. Hemos creído en Jesucristo. Y ahora también el Espíritu Santo mora en nosotros. Y Él, así como le da la victoria a David sobre Goliat, nos la dará a nosotros en nuestras pruebas y dificultades. Segundo relato en la vida de David para ver su carácter, de corazón arrepentido y dependencia de Dios. David y Saúl. Después de esta lucha, Saúl tuvo celos de David. ¿Por qué? Vamos a la primera de Samuel, capítulo 18, del 6 al 9. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000, 10,000,
y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Entonces entra celos en el rey Saúl por el canto de estas mujeres de toda Israel, porque dice que vinieron de toda Israel y cantaban. A Saúl sus miles, pero a David sus 10,000. Entra este celo, el Señor se aparta de Saúl, ya se había apartado realmente antes de, por eso fue que David fue ungido como rey, y empieza una serie de acontecimientos de el rey Saúl contra David. Aunque David nunca se alzó contra él, el rey, por sus celos y su codicia de querer mantener el reino, se levanta contra David. Pero ¿qué actitud tiene David referente a esta situación de Saúl? Se dispone a la pelea para enfrentarlo y decirle, qué pena, pero es que usted ya no es el ungido, Dios ya me ungió a mí, en mi casa, el profeta Samuel es testigo, mi familia es testigo, y yo ahora soy el ungido, yo soy el rey. No, ¿qué hace David? Huye de la presencia de Saúl. ¿Por qué? Porque lo quería matar. Y no cualquier matanza, hermanos. Dice que Saúl salía con 3,000 soldados solo para acabar con la vida de David. Un poco exagerado, ¿no? Para matar a uno con 10,000, ¿qué? Con 3,000 hombres. Ahora, ¿por qué digo que vamos a ver la dependencia del corazón de David en Dios? Vayamos, hermanos, ahora a ver dos situaciones particulares que hubo entre Saúl y David. En dos ocasiones, por lo menos que están registradas en Primera de Samuel, David tuvo en su mano la vida del rey Saúl. La primera, ¿cuál fue? En una cueva, y la segunda en el campamento del desierto de Zif. Vayamos a la primera oportunidad donde David tuvo la mano de la vida de Saúl en sus manos. Está en Primera de Samuel, capítulo 24, versos 3 al 7. Bueno, en esos versos, perdón, vemos el carácter de David. Anteriormente estaban pues, buscando Saúl, sabía que David estaba en esa región, lo fue a buscar, entró a una cueva, ¿sí? Y en esa cueva se encontraba escondidos David y algunos de sus hombres. Y cuando el rey estuvo solo en esa cueva, ¿cierto? Los hombres que le dicen a David, en el versículo 4, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Esa frase que les dije era de los hombres de David que lo enseñaban. Vea, llegó el momento que tú estabas esperando, David. Dios ha entregado la vida de Saúl en tus manos. Pero David no lo coge y lo mata, sino se acerca sigilosamente hacia él y corta una de las punticas de su manto. Y mire lo que dice también allí. ¿Qué pasa cuando él lo corta? Dice que se turbó su corazón porque ha cortado el manto del que al Señor había ungido antes que él. Después sale Saúl de la cueva y ahí viene el relato del versículo de 3 al 7, dice. Perdón, el 7. Bueno, leamos todo, perdón, hermanos. El 3, del 3 al 7. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová. Y mire cómo hablan de sutiles, que te dijo Jehová. He aquí entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó su corazón, o el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Y dijo David a Saúl, a su camino, perdón, 8. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra
e hizo reverencia. O sea, era un hombre que tenía realmente respeto, no solo con palabras, sino con hechos. Le perdona la vida, aunque legalmente hablando él era el ungido nuevo, o sea, ya Saúl había sido desechado por el Señor, pero no se quiere apoderar antes de tiempo cuando el Señor sí le vaya a entregar el reino. Y segundo, muestra respeto y reverencia hacia el que está actualmente. Y dijo David 9 a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal en mí ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mí, de mi vida, para quitármelo. ¿Hay que tener carácter o no hay que tener carácter para dominar las emociones, dominar la situación donde sus amigos utilizan palabras de Dios hacia David para que quitase la vida de Saúl? No hay que tener un carácter y una dependencia de Dios para decir, no, Dios no me lo ha dado, todavía no, sigue Saúl. Y no hay que tener carácter para que aunque me quiera matar, yo inclinándome en reverencia al que me quiera asesinar, hermanos. Esa fue la primera oportunidad de David. Y miren esta importancia porque la segunda va a parecer algo similar, pero no tan directo. El corazón de David se turba, ¿por qué? Porque toca algo muy pegado a Saúl, que fue su manto. Vamos ahora al capítulo 26, del versículo 1 al 11. Esta es la segunda vez que David tiene la vida de Saúl en su mano, y fue en el campamento del desierto de Sif. Entonces leamos, 1 Samuel, capítulo 26, del 1 al 11. Vinieron los cifeos a Saúl en Gaba, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3,000 hombres, los mismos que la primera. Algo que se me olvidaba mencionar. Cuando pasa esto, Saúl dice, no, David, ya no estoy contra ti, ya ven que no va a pasar nada, pero era mentira. ¿Por qué? Pues vea que 2 capítulos después quiere volverlo a matar. Sigamos. Verso 3. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está en el oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormía Saúl. Y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarbía, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido dormido en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Isaí a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tus manos. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza. Porque ahora le dijo él que él lo iba a hacer y no David. Porque ya en la cueva le ha dicho, no voy a levantar mi mano contra el ungido. Entonces, él muy, ¿cómo dice? Muy amistosamente le dice, no, bueno, tú no lo hagas, pero déjame yo ser la mano de Dios para quitarle la vida. Sigamos en el verso 9. Y David respondió a Abisai, no lo mates, porque ¿quién extenderá? Ahora mira que ya no dice yo, ahora, ¿quién va a ser capaz de extender su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiere o su día llegue para que muera o, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera
y la vasija de agua y vámonos. Ya David toma objetos más, digamos que lejanos a Saúl. ¿Y por qué lo hace? Porque cuando cortó su manto, mire que se turbó el corazón de él. Después de esto, hermanos, sale David del campamento, reta, en sentido de, no de reto de encarar, sino de retar, de regañar, al comandante del ejército, Abner, creo que se llamaba, y le dice, tú que guardas la vida del ungido, no la has protegido. Yo he entrado con mi amigo hasta la cabaña del rey. Y hermanos, siempre acuérdense que la cabañita del rey no estaba en las afueras, estaba en la parte central porque pues era el rey y tenía que protegerse. O sea que para que David haya entrado hasta allá, tenía que haber pasado por muchas tiendas de los soldados de Saúl. Y no eran 3 ni 5, eran 3.000. Y David se abrió paso hasta llegar a la tienda. Entonces primero reprende al general que tenía que guardar la vida de su señor. Y después le dice a Saúl lo mismo. ¿Por qué me persigues si yo no he hecho nada? Mira la lanza que está en tu cabecera y la vasija con la que tomas, la vasija que estaba también en tu capa. Y vuelve a mostrar que no iba a tomar por su mano propia lo que Dios ya le había dado, solo que no era tiempo. Esto que muestra, hermanos, que a veces el Señor nos puede dar una promesa y ya no las da, pero hay que esperar el tiempo. Hay que ser pacientes. Así un hermano puede usar la palabra. Ahí es donde, por eso es que como iglesia, hermanos, tenemos que estar sujetos al Señor. Como hermanos, a cuando se va a dar un consejo. Ahora, hermanos, no vamos a hacer al extremo de llegar al punto espiritual que, no, que me parece que es erróneo de ahora para hacer cualquier cosa orar y hasta que no escuche. No, hermanos, el Señor no quiere que seamos hijos siguiendo instrucciones. El Señor quiere que tengamos la vida de Él. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Que tenemos que ser cuidadosos cuando damos un consejo también. Vean que los amigos de David utilizaban la palabra que Dios le había dado a David. Yo voy a entregar a tu enemigo en tus manos. Eso es de cuidado, hermanos. Por eso digo, ahora, ¿para qué? Hay dos extremos. Que ahora voy a orar y hasta que no escuche la voz o se me aparezca un ángel no voy a decir nada, ni tampoco a la ligera. Es que creo que debe ser por acá. Es que me parece que a usted le falta, que me parece que usted tiene, ¿sí? Que te dice, Señor, guarde el corazón. Y aquí lo vemos claramente cómo David exhorta a sus amigos. De decir, perdón, que no va a extender su mano, ni tampoco le permite al otro que la extienda. Que el Señor nos ayude a ese mover, porque si tenemos ese mover, hermanos, vamos a ir conforme a la voluntad del Señor. Ahora, hermanos, vuelve y juega lo que dije desde el principio. Estamos en ese caminar, estamos en ese proceso de madurez, estamos en ese proceso de pulirnos los unos a los otros para encajar perfectamente en unidad como Dios nos quiere. ¿Para qué? Para que podamos ser uno en Él. Enfermanos ya somos uno, porque el Señor dije en su oración, para que ellos sean uno como tú en mí. Y Dios ya es uno. O es que no. Ya en Él hay unidad, hay una perfecta comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a esa perfecta unidad Dios nos está llamando. Y para eso estamos en este caminar, aprendiendo del Señor, aprendiendo de sus siervos, conforme a lo que Dios ha hecho en sus vidas. Entonces vemos David contra Goliat, la valentía, la confianza en Dios. Vemos en la historia con Saúl el retener sus emociones, el no escuchar la voz de sus amigos, sino del Señor. Y por último, para terminar con David, su hijo Absalón se rebela contra él. Y voy a dar el contexto del por qué pasa esto, porque no es porque sí, hay un contexto de qué pasa en la familia de David, que eso está en ya segunda de Samuel, pero voy a poner el contexto antes de leer la porción. Vayamos buscando segunda de Samuel, capítulo 15, versos 1 al 5. Antes de leer esto, entonces voy a poner el contexto. David tenía dos hijos y el primogénito se llamaba Amnón. Amnón deshonra a su hermana Tamar, que era hermana de Absalón. ¿Qué es deshonrar? Pues que la, creo, no quiero decir la palabra por temas de la grabación, abusó de ella, ¿sí? ¿Y qué hace David? No hace nada. En la Biblia aparece el relato que dice que sí, David se enojó mucho, pero ya, no hubo una corrección, no hubo un trato con su hijo, sino simplemente se puso bravo.
y no pasó nada. Dejó el asunto sin resolver. Dejó algo pendiente que tenía que haber juzgado. No solo por ser rey, sino por ser el padre de lo que había pasado, el padre de la hija que fue abusada, de este abusador que no, con el que no hizo nada. Y empieza en el corazón de Absalón en tener resentimiento contra su padre. Y no fue de 2, 3 días, fueron de, creo que, si mal no recuerdo, fueron 2 años que Absalón como que empezó a maquinar, y a maquinar, y a maquinar. Entonces, después de ese acontecimiento, Absalón mata a su hermano Amnón, y por causa de eso, él es desterrado. Entonces, imagínense, su hermano abusa de su hermano, su padre no hace nada. Por causa del asesinato, porque fue un asesinato, o sea, no fue un accidente, sino él lo quiso matar y lo mató, es desterrado. Desterrado en su corazón pensando en, soy desterrado para hacer justicia, según él, y soy desterrado por querer honrar a mi hermano. Y en ese destierro que tuvo él en esos 2 años, pues Absalón empezó a maquinar de cómo iba a hacer para quitar el reino a su padre. Ahora sí leamos 2 Samuel 15, del 1 al 5. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se llevaba a Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venían al rey a juicio, a Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de la tribu de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes que te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez de la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleitos o negocios, que yo les haría justicia? Mm, Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera, bueno, hasta ahí. Entonces, ¿qué hizo Absalón? Empezó a meter cizaña en el corazón del pueblo diciendo, si yo fuera el que juzgara, a ti yo te juzgaría justamente. Porque ese rey que ya está viejo, que ya tiene sus buenos años, ya no tiene tiempo para escucharlos a todos, pero yo soy joven, soy vigoroso, tengo tiempo de sobra para ayudarles con sus pleitos. Ahora miren lo que dice el versículo 6. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Mire que no dice se ganaba. Y la palabra robar en el hebreo dice es ganab. Y esto, aparte de robarse, ¿qué definición tiene? Escondidas, arrebatar, engañar. Porque Absalón no tenía en su corazón un corazón limpio que quería hacer justicia realmente. No, él quería robarse el corazón del pueblo. ¿Para qué? Para que se fueran en contra de David y él fuera el nuevo rey. Esto es algo muy interesante de estudiar, hermanos, porque cada palabra que el Señor puso, ¿cierto? Es para analizar. Y esta palabra de robar es algo que nos debe entrar y exhortar en nuestro corazón de la disposición ahora de nosotros del servir. Sea, hermano, el servicio que sea el de predicar, sea el de organizar la casa, sea el de visitar, sea el de orar, sea no sé qué más servicio, sea el de tener misericordia, el de expresar los dones. Hermanos, el servicio que usted tenga en su corazón, que el Señor lo guarde de ese corazón malicioso, porque somos humanos y nosotros nos engañamos. A mí ya me pasó, y no estoy, porque me pasó, no quiere decir que ahora no va a pasar nunca. No, al contrario, estoy es más atento a que mi corazón no se ve a sí mismo para decir, esto está bien porque yo lo estoy haciendo, porque ya me pasó. Y cuando el Señor me permitió que me alejara de Él unos buenos años y regresar a la iglesia y ver que la alabanza estaba en un momento espectacular, llegar más hermanos y todo, el Señor me recordaba en mi corazón y decía, no eres tú, soy yo. Y desde ese momento, hermanos,
en mi corazón entra una lucha de decir, cada vez que estoy al frente con la guitarra, hermanos, es, Señor, eres tú, no soy yo. Y por eso no me puedo descuidar, hermanos. Y esto es para cada uno de ustedes, no solo para los que estamos acá al frente que podemos predicar, sino todos en los servicios ocultos. Porque hay servicios que no son tan, lo que hemos visto la vez pasada, que es un servicio oculto, el que visita a un hermano enfermo. Eso no lo ve toda la iglesia, lo ven ciertos hermanos. El que ora en su casa por la iglesia intercede. No es un servicio que sea tan visible como otros. Eso no significa que sea menos importante. Es diferente la visibilidad del don a la importancia. Amén. Entonces, vea cómo Absalón se engañó a sí mismo y quería ultrajar y quería robarse el corazón para ser el rey. Pero bueno, la idea no es de hablar de Absalón, sino de David. Después de esto, David gana el corazón y se va a buscar a matar a su papá, a David, para quedarse con el reino. ¿Y cuál es el corazón de David? Yo me voy a quedar a defender porque yo soy el ungido, Dios no cuida a mi hijo. No, ¿qué hace? Huye. Dice el relata, no vamos a leer por causa que me faltan varios temas que tocar. Él dice, yo no tenemos cómo hacerle frente a Absalón, vámonos del reino y dejemos pues hasta ahí. Absalón sale en busca de él, lo quiere matar, en esa caminata él queda enredado como un matorral y Joab, que era uno de los ejércitos de David, va y lo mata. Y David había hecho una orden, una orden directa. No quiero que alguien levante la mano contra mí. Cuando pasa lo que pasó con Joab, David ya sabe que puede regresar y lo primero que hace David, ¿qué es? ¿Cómo está mi hijo Absalón? ¿Está bien? Y cuando se entera que fue muerto, llora amargamente. David presenta reverencia ante un rey que lo perseguía para matar injustamente. David llora amargamente por causa de la muerte de su hijo, que lo perseguía y lo quería matar injustamente. Esto es un corazón de dependencia y arrepentimiento que vemos en David. Hay muchas más historias de David para ver y ver cómo Dios transformó este corazón. Y esa transformación, hermanos, no fue pública. El corazón de David no fue en muchas ocasiones transformado en público, sino cuando estaban las ovejas, cuando luchó solo con los osos y los leones. El Señor trata en dónde? En lo secreto. ¿No dicen la palabra así también? En lo secreto yo trato. En tu corazón que nadie puede ver. Hermanos, de visita todos somos amor. De visita una visita siempre es muy agradable. Que bueno, vaya con vida con la visita si están como pareciera ser. El Señor está con nosotros todo el momento, aun cuando dormimos, Él está escudriñando nuestro corazón. Él sabe la maldad que hay y aún así que hizo, nos amó. Recordemos, no es David, es lo que Dios hizo en su corazón. No es David, es Dios que transformó desde su juventud, desde su niñez, ese corazón. Vayamos ahora a Ruth. Fidelidad y humildad. Y si me cuesta encontrar a Ruth, soy honesto. Me toca ir al índice. Ruth, más atrasito. Bueno, vamos a poner contexto porque pues la idea es entender el carácter de fidelidad y humildad que tenía Ruth. Contexto de la situación donde estaba viviendo Ruth. ¿Alguien sabe dónde fue Ruth? ¿De qué pueblo venían? Moabitas. ¿Y sabemos qué eran los moabitas en esa época para Israel? Enemigos de Israel. No es que se miraran feo, no, eran enemigos. Eran enemigos mortales. Cuando vemos la historia de Ruth, esto se lleva antes de los reyes de Israel. Y antes de los reyes de Israel, ¿qué había? Jueces. Pero en esos libros de jueces, hermanos, es la época espiritual, la peor época espiritual del pueblo de Israel. En el tiempo de los jueces había idolatría, anarquía, decadencia moral, violencia. Y mire cómo termina. Es que hasta ayer que leí esto yo quedaba impresionado. El libro de los jueces termina diciendo, en jueces 21-25,
En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué peligro. Cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea que no había ley, no había temor, no había justicia. Y allí está Ruth. Ruth viene, es moabita, como ya leímos, y en esa época, ¿qué pasó? Hubo un gran hambre en Belén, y una familia de israelitas, que era Elimelech y su esposa Noemí, con sus hijos, migran a la tierra de Moab, pues para conseguir algo de comer, para poder pues prosperar, por causa del hambre que había en Belén, y estando allí, el papá muere. Queda entonces Noemí viuda. Sus dos hijos buscan esposa y entonces ya está Ruth y la otra que se me fue el nombre, Orfa, creo que sí, Orfa. Ruth se casa con uno de los hijos de Elimelech y Orfa se casa con el otro hijo de Elimelech. Más o menos después de 10 años aproximadamente, mueren los hijos. O sea que quedan tres viudas. Noemí, que es la suegra, Orfa y Ruth. ¿Y qué pasa cuando pues acontece el fallecimiento ya de los dos hijos y los maridos de tanto de Ruth como de Orfa? Que le dice, vamos a leer, primera Ruth, capítulo 1 de Ruth, versículos 16 al 17. La suegra de Ruth Noemí le dice, mijas, ustedes ya legalmente no tienen por qué estar conmigo, ustedes son libres, porque según la ley, cuando moría su marido, usted podía casarse libertad. Ustedes son jóvenes, yo no tengo más hijos para que se puedan casar, y aunque me casara y tuviera, ustedes esperarían hasta la edad adulta para poder. Váyanse tranquilidad. Orfa, ¿qué hace? Llora amargamente, o sea, llora, le dolió mucho, le da un beso y se fue. ¿Sabe qué significa Orfa? Espalda o tras la nuca o el que se va. Y eso es lo que pasó con Orfa. Abandonó a Noemí, aunque fuera legal, porque no tenía compromiso, no tenía por qué estar allí, no tenía obligación. Pero Ruth, ¿qué hace? Leamos el capítulo 1 de Ruth, verso 16 al 17. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras. O sea que ella no se comprometió hasta conseguir marido, sino hasta la muerte le dijo, yo voy a estar contigo. Eso no demuestra fidelidad en Ruth, hermanos, porque a veces somos engañados en nuestro corazón y estamos es por un compromiso, no por fidelidad, que es muy diferente. ¿Y qué fidelidad la de Ruth, no? Con su suegra, viuda, sin dinero, tuvo que ir a una tierra de Moab. Ahora, ¿qué va a hacer Noemí con Ruth? Van a volver a Israel. Y bueno, sigamos allí. Veamos, hermanos. Bueno, ya vimos la parte de la fidelidad de Ruth, que es hacia Noemí, una fidelidad hasta la muerte. Hermanos, esa fidelidad, ¿a quién se le acuerdan ustedes? ¿De quién podemos pensar? Del Señor. Él fue fiel hasta la muerte. Y muerte de cruz, no una muerte natural, no. De hecho, no iba a poder morir natural porque no tenía pecado. Pero no, o sea, una muerte dura. Y fue fiel hasta la muerte. Y no ven el carácter de Cristo. Es que es lo importante, hermanos. No vuelve y juega. No es David, no es Ruth, es Dios en el corazón de estas personas. Y lo que Ruth está mostrando aquí nos hace correr de Jesús. Entonces, eso para leer. Segundo punto de Ruth. Vamos al capítulo 2, versículo 2. Ruth, y me parece algo curioso que en el libro siempre dicen Ruth la Moabita, o sea, se encargan de decir que era Moabita. Ruth, la Moabita, dijo a mí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Y aquí tengo que buscar en una versión porque no lo tengo acá. Levítico 19, de 9 al 10. Deme un segundo, que lo tengo acá.
Levítico, ¿qué dije? Dice así en la versión traducción viviente, ya les digo por qué uso esa versión, es más clara para mí y entender. Entonces, 19, 9, ¿cierto? Sí. Cuando recojas la cosecha de tu tierra, no ciegues el grano en las orillas, o sea, no haga toda la siega, ni levantes lo que caiga de los segadores. O sea, como quien dice, déjelo en el campo. ¿Y por qué? Hará lo mismo con la cosecha de uva. No cortes hasta el último racimo de las vides, ni recoja las uvas que caigan en el suelo. Déjalas. ¿Y por qué dijo el Señor eso? Para los pobres y para los extranjeros que vienen entre ustedes. Yo soy Dios el Señor. O sea que el Señor también se encargaba de los pobres y de los extranjeros. Y Ruth, que era una extranjera y pobre, o sea, eran las dos. Aquí, ¿por qué resalto la humildad? Claramente era recoja lo que sobra, hermano. No era suyo, era lo que le sobraba a los demás. Y era un trabajo, ese trabajo se llama, anoté, dame un segundo, por favor. No, no, hay una palabra ahí específica que hay una parte que es como cegar, que es lo que hacen, pero que el recoger las obras tiene otro nombre. Pero bueno, ella hacía la segunda cosa. Bueno, no, es que, no me acuerdo, es que había otra palabra, pero no, se me olvidó. Sí, digamos que no era el cegar que eran las personas que cogían porque pues era propiedad de o sea, el trabajador pertenecía al dueño de la tierra, lo contrataba y le hacía. Ellos no tomaban de lo que estaba, digamos que sin cortar, sino las sobras prácticamente, aunque estaban en buen estado. Entonces, esta acción, hermanos, era peligrosa y humillante y sobre todo para las mujeres, porque eran los pobres y los extranjeros y que estaban, y Ruth era una mujer joven, por eso también Noemí fue cuando le dijo, váyanse porque ustedes tienen una vida por delante. Entonces, era peligroso y era humillante. Y aún así, la humildad de Ruth que fue, yo voy a ir a trabajar, espigar, creo que se llama. Entonces, esto, hermanos, demuestra un carácter de fidelidad hacia Noemí y un carácter de humildad hacia el trabajo, que no le importaba hacer el trabajo humillante de la época porque lo hacía de forma honrada y justa. Y eso hizo que vos pusieras los ojos a ella. De hecho, ella era la primera que llegaba. O sea que recogía lo que sobraba del día anterior, porque recuerden que ella no podía tomar de lo que no estaba cortado. Entonces, eso, bueno, ahí viene vos, se casa con ella, era un pariente de mí que parece tenía pues dinero, y Dios la exalta. Y mire lo que hablan de Ruth. Voy a hacer una pequeña apéndice aquí de Ruth, en el capítulo 3, verso 11. Dice en Ruth 3:11. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo, eso le da la voz a Ruth. Lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. En Proverbios 31:10 habla la misma palabra de griego, virtuosa, mujer virtuosa. Y ustedes sabían que eso no significa solamente lo que nosotros hemos podido entender de sí, que está en casa, que trabaja, que está. Hermanos, esta palabra eh, se traduce como, bueno, voy a poner el ejemplo. En Primera Samuel, no es para leer, solamente escuchar. Primera Samuel 16:18. Sobre David dice, hombre valiente y vigoroso. Josué 1:14. Todos los valientes y esforzados. O sea que esa palabra virtuosa, que solo la traducción que hace es mujer virtuosa, es que es una mujer capaz, que es una mujer que combate, que es una mujer de ejército, o sea, esforzado, de fuerza, de fortaleza. Esto deja mucho que decir de una mujer virtuosa. Es mujer fuerte, o sea, la misma palabra que usa en el contexto de mujer virtuosa es la misma que usa cuando se refiere a hombres valientes de guerra. O sea que eso lo dejamos para otra reunión para hacer una exégesis de esto, porque esto deja mucho que pensar en qué es ser una mujer virtuosa. Ustedes creían que la tenían fácil, ¿no? Porque cuando ustedes se burlan, las hermanas se burlan, ay, sí, ustedes tienen que amarnos como Cristo amó a la iglesia, tienen que morir por nosotras.
Pues hermana, esta mujer virtuosa va más allá de lo que hemos podido entender y comprender hasta hoy. Y a Ruth se le atribuye esa virtud, mujer esforzada, combatiente. Hermanos, recordemos el contexto, era moabita, un pueblo que era enemigo de Israel, era viuda de una israelita, o sea, entró, mejor dicho, como dicen, en la boca del lobo, por causa de su fidelidad hacia Noemí, para no dejarla sola. ¿Y qué hace Dios con eso? La exalta. Y no solo porque quedó registrado que Ruth era una mujer virtuosa y que toda la gente, no dice la mayoría, todos las que conocían a Ruth decían, es una mujer virtuosa. Porque madrugaban, porque trabajaban, porque servía, porque amaban, amó a vos también, se humilló ante vos. Y Ruth, siendo moabita, fue escrita en la genealogía de Jesús, el Salvador. Claramente, hermanos, en la genealogía siempre tiene que haber un hombre y una mujer, si no, no habría vida. Pero los judíos solamente se enfocaban en los hombres. Recordemos que el que escribió el Evangelio de Mateo, ¿quién fue Mateo? Un judío que, varios hermanos habla que escribió el Evangelio para quiénes, para los judíos. Y que un judío leyera que Ruth la Moabita en la genealogía, aunque ellos no creían que era Salvador, pero decía, ¿cómo se le ocurre a Mateo poner a una mujer, primero? Y segundo, a una Moabita. Ahora yo imagino cuando estaban salvo decir, ¿qué hace esto? ¿Por qué el Señor permite este detalle en esta mujer? Porque la salvación, hermanos, es de todos. Porque Él no solo murió por judíos, Él murió por todos. Y a Él no le importa, hermanos, o no le importa, o sea, no le importa nuestro pasado como tal, sea hayamos sido moabitas, lo que sea, porque Él que mira la transformación del corazón de lo que Él quiere en nosotros, de ver a su Hijo formado en nosotros, porque es lo que Él ama, ¿a quién? A su Hijo. ¿No es lo que más ama a Dios Padre? Dice que Él entregó lo que más amaba por causa de nosotros. Y esta moabita la exalta el Señor diciendo, ¿cómo es que dice? Si quieren le damos ahí, esto está en Mateo capítulo 1, si no estoy mal. Si alguien lo encuentra más rápido, ya la encontré. Dice 5, Salmón engendró a Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed. Ahí aparece esa Ruth es la que estamos leyendo ahorita. Y así aparecen creo que dos mujeres más, que no vamos a entrar en detalle en este momento. Entonces, volviendo para ya finalizar el tema de Ruth, ¿qué hace Ruth? Fiel y humilde. Un carácter formado por Dios, siendo extranjera. Hizo el Dios real, como dice, el verdadero, se humilló, lo conoció y me demostró esa transformación en su vida. Vayamos a la vida ahora de Esther. Identidad y valentía, lo que vamos a ver en la vida de Esther. Contexto de Esther, huérfana, queda por su tío Mardoqueo, eso lo pueden ver ustedes después en Esther capítulo 2, versículo 7. Esther vivió durante el exilio de ¿dónde está Esther? Se me perdió. Ya la encontré. En el exilio, donde el pueblo judío estaba bajo el imperio persa. Imagínense. Ahora, Esther era una mujer, dice la palabra, que muy hermosa. Y cuando, bueno, entonces, pues sabemos, Esther huérfana, la educa su tío Mardoqueo, la adopta prácticamente porque pues no tenía los papás. Y en ese momento que ya Esther había pasado un tiempo, por decreto real, el rey hace un decreto que dice, tráigame a todas las jóvenes vírgenes a mi presencia porque voy a buscar reina. Porque la reina que tenía no se sujetó a él en una orden que dio y la desechó. El nombre de esta reina era Basti. Y en lugar de Basti, entonces llega el rey y convoca, o el rey Asuero hace este decreto donde tráigame a todas las mujeres hermosas, jóvenes, y entre ellas le tocó ir, no es que ella fue, sí, exacto, no es que ella quisiera ir a casarse con el rey Asuero, pero pues era una orden y o sea, fue obligada a presentarse ante el rey.
Claramente sabemos que pues Esther es elegida por el rey Asuero como la reina de ese reino persa y viene un momento de uno de los principales de Persia que se llama Amán, quiere destruir a los judíos porque avergó en su corazón odio en cuanto a el tío de Mardoqueo era único que no presentaba reverencia ante el rey Asuero. Y creció ese odio. Después en uno de los capítulos, no me recuerdo en qué exactamente, Asuero le ordena a este principal Amán a rendir reverencia a Mardoqueo, y ahí sí ya dice uno, este ya dice, no, esto es humillante para mí, este pueblo que es extranjero que viene aquí, no sé, o sea, lo quiero acabar de raíz, porque Amán no sabía que Ruth era judía. ¿Y por qué no se sabía? Porque Mardoqueo le dijo a ella, no digas nada, pues porque eres extranjera y pues no nos va a pasar muy bien si saben que somos extranjeros y no le vayan a presentar ante el rey. O sea que en esa sabiduría de mantener en secreto lo que era Esther, de dónde venía, procedía, su genealogía judía, ya pues Esther se casa con el rey Asuero y cuando sucede esto que les conté de Amán, que quería estudiar el pueblo judío, que era por decreto también, porque como hay Amán, como quiso triquiñuelas para que Asuero decretara esto, viene Mardoqueo y le dice a Esther, creo que es en el 4:11, miremos Esther 4:11. Bueno, listo, ya leemos ese contexto, perdón. Entonces ya le dice Mardoqueo, oye, tienes que hacer algo ante el rey y interceder a favor del pueblo judío porque nos van a exterminar. O sea, no era que los iban a esclavizar como pasaba en Egipto, es que los querían matar, acabar de raíz. Y ya Esther dice, capítulo 4, verso 11, dice así Esther. Todos los siervos del rey y el pueblo de la provincia del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre al patio interior para ver al rey sin ser llamado sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel que quien el rey ha extendido el cetro de oro y el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y en esos 30 días era que iban a ser exterminados los judíos. O sea que ella sabía que si se presentaba ante el rey Asuero sin ser llamada, ¿qué iba a pasar? Le iban a matar. ¿Y qué dice ella después en el verso 16? Ve, le dice a Mardoqueo, ve y reúna a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, no, que en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. ¿Eso no es valentía? ¿Eso no es identidad? De decir, yo soy judía y si me cuesta la vida presentarme ante el rey para poder interceder a que ellos no sean masacrados, pues lo voy a hacer. Identidad como judía. Valentía de ir a poner su vida en riesgo por causa del pueblo. Luego de este acontecimiento, Esther convoca una cena, llama al rey Asuero y llama también a este principal Amán. Y ante el rey Asuero hace ver al rey, porque él no tenía conocimiento, que Amán había condenado, quería matar a los judíos, y ahí ella de ver que es judía, Amán pide misericordia, ya no se la dan, y pues es ahorcado por el rey, o sea, manda ahorcado por el rey Asuero. Entonces, ¿qué vemos aquí también había de Esther? Una mujer que no tuvo familia, que le tocó al tío criarla, que era huérfana, que fue prácticamente, por decirlo así, está vendida al rey porque no pudo elegir si ir o no ir, que le tocó estar como, digamos, como tras bambalinas mientras podía hacer algo y mire que el consejo de Mardoqueo fue sabio. No digas que eres judío, espera, no es el momento. Y cuando llegó el momento, no dudó, no dice, uy, es que me pueden matar, espérese y lloro. No, dice, yo voy a ir. Pero mire lo que hace también ella. ¿Qué hace y qué le pide al pueblo? Ayuno y oración de 3 días, día y noche.
¿Y por qué hizo eso? Para depender de Dios cuando se presentara ante el rey. Para que si fuera que ella fuera a morir, el pueblo no muriera. Eso ya es algo que yo me imagino. O como pasó, que Dios la respaldara y el rey la escuchara, no diera el decreto de matarla por causa de presentarse sin ser llamada e interceder por el pueblo judío. Recordemos, valentía, identidad. Y eso para nosotros como cristianos, ¿ahora qué podemos, qué nos lleva esto a nosotros? Somos hijos de Dios, identidad. Y la valentía de ser luz en medio de las tinieblas, aunque nos cueste la vida. Por último, hermanos, ya, qué pena ahí, gracias por la paciencia. Vamos a ver a Abraham, el siervo Abraham. Capítulo 12 de Génesis, versos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham venía de una familia eh, politeísta, que tenía Dios para todo, vivía en Ur, y Ur no era cualquier ciudad. Yo pensaba que era como uno veía en las películas, como las casitas así pequeñas y así, eso era Ur. No, Ur era la metrópolis de la época. Habían casas de 2 pisos, y en esa época tener una casa de 2 pisos no era fácil de hacer. O sea, tenían tecnología, era una ciudad que estaba ubicada estratégicamente para comercios, tenía centros de educación, o sea, escuelas, o sea, era una metrópolis, se da cuenta como una Bogotá en esa época. Y Dios le dice a Abraham, vete de tu parentela, de tu tierra, y a una tierra que yo te, no le dice, vamos a ir a tal, no, a una tierra que yo te mostraré. Le da una gran bendición, una gran promesa que dice que van a ser benditas, que van a ser grandes, que tu nación va a ser va a ser grande, que no siquiera se puede contar, más adelante se lo dice a él. Pero vea cómo el Señor le dice, vete de tu parentela, primero, y de tu tierra, segundo. ¿Qué quiere Dios con esto en el corazón de Abraham? Que corte con su pasado, que no estaba conforme al Señor, que corte esa raíz de politeísmo, de esos dioses, porque su papá hacía figuras para vender como si fueran dioses, que corte con esa tierra, porque esa tierra era una ciudad, no recuerdo el nombre de la diosa, pero bueno, tenían varios dioses, pero habían sobre todos esos. Eso le está pidiendo directamente a Dios a Abraham. Salga de eso, va ahora a mostrarle una tierra que yo le voy a mostrar y ahí va a ser una gran nación. Esto que les cuento de un hermano pueden después buscarlo. Esto fue encontrado por un arqueólogo que se llama Leonard Welley entre 1922 y 1930 en una excavación dirigida por él, donde geográficamente está Ur y descubre esto que les acabo de mostrar, que era una metrópolis, que era una ciudad, digamos que en la época más avanzada, era una de las ciudades más avanzadas y estratégicamente lo que le acabo de decir. Ahora le está diciendo a Abraham, oye, Abraham, vete de esta, de esta ciudad tan grande, y tan hermosa y tan magnífica, tan llena de confort, y vete a habitar en tiendas. ¿Dónde habitó Abraham? No dice en Hebreos 11:9 que habitó como extranjero en tiendas hasta llegar a la tierra prometida, no dice así. Dios le está diciendo, deje esos palacios, la comodidad de Ur, las facilidades que le está proporcionando en su vida, y vaya camine a una tierra que yo le voy a dar. Se me olvidó decir, Abraham es carácter fe y obediencia. No vemos aquí las dos interactuar, fe y obediencia. Fe en que Dios me está prometiendo algo, no me está diciendo todo el plan, solo que me va a bendecir. ¿Cómo? No tengo ni idea, porque no se lo dice el Señor todavía. Que abandone lo que tengo con mi familia, o sea, pues voy a obedecer su voz. Esa es la primera. Vete de tu parentela, de tu tierra, y ve a la tierra que yo te mostraré. A nosotros nos gustaría que nos dijera eso, ¿no?
vete y vas a ir a esta ciudad y vas, no, vete y vas a esa ciudad, y ya. ¿Le haríamos caso nosotros en este momento al Señor? Teníamos la fe de poder decirle, sí, yo voy a dejar mi trabajo, tengo una familia, voy a tener un bebé, pero si Dios me lo pide, será. Yo honestamente tengo que decir, no sé qué decir. No, no sé si un no rotundo, no, no sé. Pero le pido al Señor que nos llegue ese momento de fe, pueda tener esa fe de Abraham, de si tú lo prometes en tu palabra, Señor, y está aquí, tú lo vas a cumplir, sean cuales sean las circunstancias. Entonces, cortar con su pasado, con su comodidad, fe y obediencia. Y no con esto más, Dios después le promete a Abraham un hijo. Cuando Abraham sale de la tierra donde estaba, tenía 75 años, y cuando Dios le da a Isaac, tenía 100, aproximadamente 100 años. A la promesa, Isaac, ya saben para dónde voy, ¿cierto? Vamos a Génesis 22. Y dice Génesis 22, del 1 al 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vea cómo es la indicación, la instrucción exacta de Dios. Él no le dijo, ve con tu hijo y ya. Dice, ve con tu hijo, con tu único, le pone el nombre Isaac, que eso hace que sea más personal, a quien amas. Y ofréceme el holocausto. O sea, Dios está probando el corazón de Abraham de una forma directa y directa hacia la promesa que él le había dicho a Abraham. O sea, yo creo, me pasa a mí, vuelvo y me pongo en el lugar, pero Dios me está pidiendo que sacrifique a mi hijo. Primero, ahí ya me parece mal. O sea, yo diría, y segundo, entonces, ¿cómo va a tener descendencia si el hijo que me dio en la promesa es este? Pero no, Abraham no, sigamos leyendo. Bueno, quiero reforzar un poquitico el tema. Entonces, tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Isaac no era solamente el hijo de la promesa, sino era el cumplimiento de aproximadamente 25 años de espera de esa promesa. El heredero que le iba a dar esa gran nación que ni siquiera no se iba a poder contar como la arena del mar, y Dios me lo está pidiendo en sacrificio. Y estoy viejo, o sea, yo no puedo tener más. Isaac fue un milagro de Dios en la vida de Abraham y de Sara, ya decís, Sara, o sea, y me lo está pidiendo, o sea, mire, mire el peso de lo que le pide Dios a Abraham. Ahora, miremos la actitud de Abraham. Y Abraham, en el versículo 3, y Abraham ayunó por 40 días y 40 noches pidiendo dirección de Dios si era realmente su mandamiento. No. ¿Qué dice el 3? Y Abraham se levantó muy de mañana, o sea, al alba, dice, de hecho, digamos que la traducción más fácil de entender es alba, o sea, ¿qué es el alba? Cuando apenas está saliendo la luz del sol, o sea, madrugó, tipo, aquí en Colombia sería como 4:30, 5, más o menos sería la hora. Y ensilló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Vamos a parar ahí en el versículo 3. Abraham no ayunó, no pidió confirmación, no dijo que eso es del enemigo que me quiera quitar lo que Dios me quiere dar. No, escuchó la voz de Dios. Abraham vivía una vida de relación a tal punto que la Biblia lo llama como el amigo de Dios. Lo mismo que después en el Nuevo Testamento que hace el Señor Jesús con los discípulos. Ya no los llamo siervos, sino amigos. ¿Y por qué los llama amigos? Ay, no, porque me cambié. No, por la relación que tenía. Porque el amigo sabe, no hay secretos, nos contamos. O sea que no había secretos entre Abraham y Dios. O sea que Abraham conocía el corazón de Dios. O sea que Abraham sabía que Dios iba a hacer algo extraordinario, un milagro para devolverle su promesa. Y no dudó. Muy de mañana madrugó a sacrificar
a su hijo, a su único Isaac, al que amaba. Sigamos versículo 4. Al tercer día, o sea, no le bastaba al Señor decirle sacrifica a su hijo, sino en un trayecto de 3 días con esa carga en su corazón. 3 días caminando sabiendo que cuando llegara tenía que sacrificar a su hijo. Y 3 días, qué curioso ese número. 3 días de carga de muerte en su corazón, de decir, voy a morir a mi hijo. El hijo va a ser ese que va a ser sacrificado, pero él murió a ese amor, a decirle, como decía Job, Dios me lo dio, y Dios me lo va a quitar. Hermano, 3 días cargando. Y dice, y vio un lugar lejos. 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos a un funeral y volveré a vosotros. No, ¿cuál era el corazón de Abraham? Iré con el muchacho y adoraré. O sea que Abraham no tenía una cara de funeral. Él tenía una convicción en su corazón. Y dijo, vamos a orar. Y ahora una cosa importante, volveremos, no volveré. Importante. Esto, hermanos, me deja mucho en qué meditar. Que Dios me esté pidiendo lo que más amo y aún así yo tenga la disposición de dárselo en adoración, no en reniego, no en tristeza, no en angustia, sino voy a ir a adorar con él allá. Voy a sacrificar lo que más amo en un acto de adoración. En Hebreos 11, vamos a Hebreos 11, versos 17 y 19. Se me perdió Hebreos 11, 17 y 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te serán llamadas descendencia. Mira, acá está la clave. Pensando que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos, de donde en un sentido figurado también le volvió a recibir. Hebreos confirma que no es un mero pensamiento lo que Abraham tiene en el corazón. Está diciendo muy claramente que Abraham sabía que Dios era poderoso para resucitarlo. Por eso tenía en su corazón un acto de adoración, no de duda. Aquí no dice claramente que Abraham sabía que era poderoso Dios para levantar entre los muertos en el 19. O sea que no es un pensamiento de los hermanos que ahí dice claramente, Hebreos complementa lo que había en el corazón de Abraham y en su mente cuando estaba haciendo esto de ir hacia el sacrificio de su hijo. Más adelante Abraham dice, levanta el altar, ata a su hijo y hasta el último momento fue probado. Perfectamente Dios hubiera dicho, ya subió, listo, venga, no, aquí hay un carnet. No, Dios lo probó hasta la muerte, porque ya tenía el cuchillo en la mano, ya iba a mandárselo para hacer el sacrificio. Y ahí es cuando aparece el ángel. Antes no. ¿Y qué dice Dios? Conozco que me temes. Y ahí ya le revela lo que va a hacer con esa promesa. Y nosotros somos parte de esa promesa. En Jesús. En Jesús se cumple que en el nacimiento de Abraham iban a ser benditas todas las naciones. Aquellos que, como nosotros en nuestro corazón, hemos aceptado la obra de Cristo. Allí es donde somos benditos. Entonces, no vemos obediencia y fe en Abraham en estos dos actos. Podemos ver muchos más, pero me enfoqué solamente en estos dos, que era cortar con el pasado y cortar con lo que más amaba, confiando en el Señor. Ya para terminar, hermanos, en Hebreos 6:12 dice, sed imitadores de aquel que por la fe y la paciencia era la promesa. Y 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, lo que quiero con esta carga, más adelante seguiremos con los personajes del Nuevo Testamento,
Claramente el último que voy a hablar es del Señor Jesús, que es el ejemplo de ejemplos. Seamos imitadores de esto que hemos visto. No es para cargar, no es para ir ahora a estar tristes porque no damos la talla con lo que hemos visto hoy. No, esto es para exhortarlos a que debemos llegar a así o incluso más que ellos. No le dijo el Señor a los apóstoles, ustedes harán incluso cosas más maravillosas de las que yo hice. Esto, hermanos, es un ejemplo. Seamos imitadores de Abraham, de Ruth, de Esther, de David, de José, de Daniel, de Jorge, de Ina, de mi mamá. Pero ¿en qué contexto? De lo que vean en ellos en Cristo. De lo que vean en mí en Cristo. Eso es lo que debemos imitar. No copiar, imitar, que es muy diferente. No es forzar a hacer una copia y ser Jorge. No, es qué veo de Cristo que me falta a mí para crecer. ¿Y con qué pensamiento y con qué finalidad? Para llegar a ser uno. Para llegar a ser uno. ¿Y para qué? Para que el mundo crea que Jesús fue enviado por el Dios verdadero. Amén. Amén. Dejo abierto para preguntas o comentarios.